A continuación, la Iglesia de Cristo del Evangelio Completo, Ministerios Ebenezer presenta su programa, Restaurando las Sendas Antiguas, con el pastor, Dr. José Adalid Paredes Avillón. Dice así la palabra, 7:23 de Romanos. Pero veo, dice, o percibo en mis miembros otra ley que está en guerra contra la ley de mi mente y que me esclaviza bajo la ley del pecado que habita en mis miembros. Amén. Oramos, cierra sus ojos y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu palabra, Señor, en esta hora, mi Dios. Queremos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos envíe la palabra que necesitamos únicamente, Señor, la que nos va a hacer crecer, madurar, Señor, caminar. Y esta noche, Señor, te pedimos que tú nos hables conforme a nuestra necesidad y que podamos nosotros entender, Señor, el propósito tuyo, Señor, y podamos ser, Señor, renovados, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos, Espíritu Santo, y deposita tu palabra, Señor. Queremos abrir nuestro corazón, Señor, para que tú nos hables. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Esta noche, hermano, quisiera que habláramos un poco de un tema podríamos decir que es un tema que abarca lo que es la administración, pero no quiero hablar de administración. Usted sabe que la administración es un arma, es algo muy valioso que el Señor nos ha permitido tener para que podamos nosotros caminar de una mejor manera, ¿verdad? Hay algunos que de repente la administración la tomaron como una muleta, ¿verdad? Y empezaron a buscar ayuda con alguien, ¿verdad? Pero nunca estuvieron dispuestos a dejar aquello por lo cual se fueron a ministrar. Pero yo creo que aún con todo eso, es algo muy hermoso, muy precioso que Dios nos ha dado, lo que es la administración, lo que es poder tener a alguien, ¿verdad? Que nos pueda ayudar, nos pueda aconsejar y pueda darnos la palabra que Dios quiere darnos para nuestra vida, ¿verdad? Pero no quiero hablarle de administración, sino quiero hablarle de la ley de los miembros. Fíjese que la ley de los miembros dice la palabra que se encuentra pues lógicamente en nuestros miembros y es una ley que dice que nos lleva continuamente esclavos al pecado. Entonces es algo que nosotros tenemos que visualizar, ¿verdad? Directamente tenemos que verlo de cerca para que no seamos enredados en esa ley, ya que es algo que está en nosotros. Amén. Es que fíjese que muchas veces nosotros decimos que el enemigo más grande que tenemos es el diablo, y la verdad que él es un formidable enemigo, ¿verdad? Dice que él pues no descansa y anda como león rugiente buscando quien devorar, pero como dijo alguien, no habría un buen diablo sin una buena carne, ¿verdad? El diablo es un enemigo, pero que no es tan bueno si nosotros no le damos la oportunidad. El mayor problema que nosotros tenemos, lo tenemos posiblemente en nosotros mismos. Hay una versión que creo que es la Torres Amat, allá en Efesios 6, 11 y 12, donde dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestados, principados, ahí dice: porque no solamente tenemos lucha contra carne y sangre, dice, sino solamente contra potestades, principados, y empieza a hablar de las 5 jerarquías diabólicas. Pero me interesa la parte esa que dice: porque no solamente tenemos guerra, ¿verdad?, con carne y sangre. O sea que sí tenemos una guerra con sangre y carne, y que es con nosotros mismos. No es con la esposa, no es con el esposo, no es con el vecino, con el jefe, sino es una guerra que hay en nosotros mismos. Amén.
Es una batalla en la cual nos han llamado a tomar nuestro Canaán. Los israelitas salieron de Egipto y los llevaron por un desierto y les dijeron: los vamos a meter a una tierra que fluye leche y miel. Era una tierra en abundancia. Ellos la obtuvieron de una manera literal, física. Entraron a una tierra como Dios les había dicho. Pero nosotros también entramos a una tierra que fluye leche y miel en la conquista de nuestra alma. Cuando nosotros salimos de Egipto, que es el mundo, empezamos a caminar y empezamos a entablar una batalla, una lucha, lógicamente contra las fuerzas externas como el diablo y tantas cosas, pero una batalla en nosotros mismos. Una batalla que en ningún momento, oiga bien, nosotros podemos decir: es que es culpa de mi mujer, es culpa de mi marido, es culpa de mi hermano, de mi mamá, sino que es algo en que nosotros tenemos que responsabilizarnos y saber que en nosotros hay algo que está viciado al pecado. Amén. En nosotros dice la palabra que los miembros están viciados al pecado. Y eso nosotros tenemos que tratar de desenmarañar todo ese rollo, hermano, ¿verdad? Tenemos que quitar ese montón de telarañas, porque no podemos nosotros caminar si nosotros no estamos conscientes que en primer lugar nosotros necesitamos enfrentarnos a nosotros mismos para poder nosotros vencer. Amén. El que no entiende eso, como dijo alguien, desde ya tiene perdida la batalla. Ya perdió mucho de la batalla. ¿Por qué? Porque no entiende, y ese siempre le anda echando la culpa a otro. Yo no sé si usted ha conocido gente que siempre dice que la culpa de sus problemas las tienen otros. La culpa de sus desgracias la tienen otros, menos ellos. Hoy, hermano, nosotros tenemos que entender que la culpa la tenemos nosotros. Como decía el hermano Álvaro, allá decía él, ¿verdad? En aquella iglesia grande, por lo menos son más sinceros, decía él, ¿verdad? Ellos dicen: por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, ¿verdad? Así dicen ellos. La verdad, hermanos, que hay algo en nosotros que nosotros tenemos que aprender a luchar y a vencer. Entonces dice aquí: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7:23. Entonces dice que aquí está la ley de los miembros, está la ley del pecado y está la ley del espíritu. Oiga bien, hay tres leyes: la ley de los miembros, la ley del pecado y la ley del espíritu. La ley de los miembros y la ley del pecado dice que están los miembros. Por eso dice: mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley del espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo se encontró con esta verdad en su vida, y él dijo: yo voy a vencer esto, yo voy a vencer esto. Y alguien me podrá decir: hermano, pero eso es cuando uno comienza. Pero no, esto es cuando uno comienza y cuando uno termina. Siempre vamos a estar luchando nosotros con las cosas de nuestra carne. Mire, el que diga que ya no tiene problemas en su carne, ese le vamos a poner una coronita, una aureola aquí arriba, le vamos a decir el santo de Ebenezer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese ya no tiene problemas. Pero aquí, hermanos, todos, absolutamente todos tenemos problemas. Amén. Y no le estoy hablando que andamos en pecado, porque dice la palabra que aquel que ha nacido de nuevo, el que es hijo de Dios, ya no peca, dice, no puede pecar, dice. Y entonces, ¿cómo está eso? Si ya no pecamos, entonces ¿por qué pecamos? Ya no podemos pecar, dice la palabra. El que es hijo de Dios ya no peca, dice. Entonces no es el hecho, hermano, de que nosotros ya somos inmaculados. Pero mire, hermano, todavía nosotros tenemos un cuerpo de bajeza y estamos luchando contra eso. Y entonces está la ley del pecado en nuestros miembros. Yo quiero que vayamos a ver Gálatas capítulo 5, verso 16, y quiero que vayamos entrando en materia en algunas cosas. Gálatas 5, 16, si lo abre por favor, vamos a buscarlo. Esto pues es lo que les digo, dice:
caminad en el Espíritu y no llevéis a cabo las tendencias de la carne. Pues la carne tiene tendencias contrarias al Espíritu, y las del Espíritu a su vez van en contra de la carne. Hay entre vosotros un antagonismo irreductible, dice aquí, de suerte que no lográis hacer las cosas que quisieras. Esta es otra versión, pero dice que la ley del Espíritu y la ley de la carne se oponen entre nosotros. Amén. Entonces ahí está, hermano, una ley en nuestros miembros que no nos deja de repente hacer las cosas como nosotros quisiéramos. Hay muchos enemigos, hermano, como yo le decía en lo que es la administración, los ancestros, la genética, hermano, la ley de los miembros, está ahí también los receptores que nosotros podamos tener. ¿Usted sabe cuáles son los receptores que nosotros tenemos? Fíjese, hermano, que siempre para entablar una comunicación se necesita un receptor y un ¿qué? Y un emisor, ¿verdad? El emisor emite la señal y el receptor la recibe. Entonces fíjese que siempre el emisor está tirando señales. Usted mira aquí en algún momento las señales del sonido, ¿verdad que no las ve? Mira usted las señales de la radio, ¿verdad que no las ve? Entonces esas señales están ahí, hermano. Pero luego hay un aparatito que se llama radioreceptor que sintoniza una radio. Y cuando sintoniza esa radio, puede escuchar lo que el emisor está transmitiendo. Entonces fíjese que al igual que eso, en nosotros hay receptores. Receptores, hermano, que fueron puestos en determinado momento de nuestra vida. Unos posiblemente fueron puestos mientras estábamos en el vientre de nuestra madre. Otros fueron puestos cuando éramos jóvenes, jovencitos, cuando crecimos, cuando estuvimos en el primer trabajo, cuando fuimos a la escuela la primera vez, al kinder, al colegio, qué sé yo. Empezaron a poner receptores. Receptores, hermano, que en algún momento tienen que empezar a captar señales. Y es por eso, hermano, que muchas veces, oiga bien, hay personas que cabal, pueden ellos recibir señales un poco raras. Y uno dice, esta persona es igual que la mamá. ¿Por qué? Porque recibe las mismas señales que recibía la mamá. Porque la mamá le transmitió el mismo receptor a ella o a él. Por eso dice la palabra, tú, dice, eres hija de tu madre, dice, y hermana de tus hermanas, dice. Parecía un poco contradictorio, ¿va? Hija de tu madre y hermana de tus hermanas, dice, que menospreció a su marido, dice, y desechó a sus hijos, dice. Oiga bien, entonces hay algo ahí metido en nosotros, en lo que son los receptores. Cosas, hermano, que tienen que ser eliminados. Cosas que tienen que ser quitados de nosotros para que las cosas que el enemigo esté lanzando hacia nosotros no funcionen. De repente dice, yo sé que este tiene un receptor de adulterio. ¿Por qué? Porque por generaciones han sido adúlteros y tiene que funcionar en eso. Y ahí está la persona caminando bien, de repente le tiran una emisión de adulterio. Y de repente usted ve a la persona cayendo en adulterio. Y dice, ¿y cómo es posible que fulano de tal cayó en adulterio? Sencillo, tenía un receptor de adulterio. Y nunca se dio cuenta, nunca le echó dinamita a ese receptor. ¿Y qué es lo que pasó? Llegó una señal y bien potente y la captó. Y pudo entrar en esa transmisión. ¿Qué es lo que pasó? Nunca se dio cuenta que en él habían leyes escritas en sus miembros. Cosas, hermano, que lo iban a llevar cautivo al pecado y que lo iban a desubicar del plan que Dios tenía para su vida. Porque siempre pensó que su enemigo estaba afuera y nunca empezó a ver hacia adentro y empezar a ver que había un enemigo muy grande en él mismo. Por eso, hermano, debemos de entender que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Amén. Entonces tenemos que entender eso, porque esa ley, hermano, que hay en nuestros miembros
Pablo dice que nos lleva continuamente al pecado, al pecado. Oiga bien, dice aquí que ley, según el diccionario, dice que es un uso o una costumbre. ¿Ha oído usted decir en el ámbito normal que la costumbre se hace ley? ¿Ha oído decir eso usted? Fíjese que si en una empresa acostumbran a pagar los domingos triples, por ejemplo, si alguien va a trabajar se lo pagan triple, pero la ley no dice eso. La ley dice que se lo paguen con el duplo, ¿va? O sea, 2 veces. Pero como esa empresa lo paga triple, cuando esa empresa se da cuenta, ya no puede. La costumbre se hizo ley y ahora esa empresa está amarrada a pagar a sus empleados triple, porque si no sus empleados se quejan y dicen, mire, dice, y comprueban y sacan comprobante y dicen, mire, durante tantos años me han pagado triple los domingos, ¿y por qué me lo van a pagar doble hoy? Y se los tienen que pagar triple. ¿Por qué? Porque es una costumbre, se hizo ley. Así hay cosas en nosotros que por costumbre se hicieron ley. Oiga bien, hay cosas que nosotros acostumbramos a hacer y que de repente se convirtieron en leyes en nuestros miembros. Cosas que nosotros hicimos y nosotros dijimos, es que así soy yo, pero se escribieron y quedaron ahí plasmadas en nuestros miembros. Entonces, hermano, dice que ley es una costumbre o un uso. Entonces, oiga bien, quiere decir entonces que la ley de los miembros es el uso de los miembros del cuerpo conforme al deseo de la carne, el cual se ejercita de una manera tal que convierte en una costumbre y más. Oiga bien, la ley de los miembros significa que nosotros le vamos a dar rienda suelta a nuestros instintos carnales y vamos a entrar a usar los miembros de nuestro propio cuerpo. Por eso dice la palabra que así como antes ofrecíamos nuestros miembros para servir a la injusticia, que hoy los ofrezcamos para la justicia, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros miembros nosotros los ofrecemos para servir a Dios o al enemigo, a la carne o al espíritu. De nosotros depende, amén, de nosotros depende. Entonces, mire, es preciso que nosotros entendamos eso. Leamos Santiago capítulo 1, verso 13 al 14. Santiago capítulo 1, verso 13 al 14. Porque ahí nosotros encontramos algo en lo que este hombre dice. Vamos a ver Santiago 1, 13 al 14. Dice, nadie al ser tentado diga, soy tentado por Dios, pues Dios no puede ser tentado por el mal y él a nadie puede tentar. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que lo atrae y lo seduce, dice. Oiga bien, así que cuando usted es tentado en algo, dice que es su propia concupiscencia, que lo atrae y lo seduce, dice. ¿Oyó? Entonces, cuando viene la tentación sexual, la tentación por robarse algo, ¿qué más podríamos decir? La tentación por hablar mal de la gente, cualquier tipo de pecado, dice que eso es porque dentro de nosotros hay una concupiscencia, dice, que nos atrae, dice, y nos seduce, dice. ¿Oyó bien? Entonces dice, luego dice la concupiscencia después de concebir para el pecado, y el pecado a su vez es consumado, dice, y pare la muerte, dice. Oiga bien, aquí dice que lo pare, dice. Oiga bien, luego la concupiscencia después de concebir, pare el pecado, dice, o da a luz el pecado, dice su Biblia. Y luego dice, después de que el pecado una vez es consumado, pare la muerte, o da a luz la muerte. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No se pega cuando se ejecuta el pecado, se peca en el corazón. Por eso el Señor Jesús les dijo a los discípulos, antes les dijo en la ley, les fue dicho, el que se acueste con una mujer que no es una mujer, cometió pecado, está en adulterio o en fornicación. Pero yo les dijo, que el que la desee en su corazón ya pecó. ¿Usted está de acuerdo con eso que dijo el Señor Jesús?
Con solo dice que la desees en tu corazón, ya pecaste, dice. ¿Por qué? Lo que pasó fue en el corazón nada más. ¿Por qué? Porque hay un exceso de pecado ahí, hay una concupiscencia que lo atrae y lo seduce. ¿Por qué nos atrae el pecado, hermano? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Qué es lo que atrae? ¿Ah? ¿Qué es lo que atrae? Lo que nos gusta, ¿verdad? ¿Ah? ¿Verdad? A mí no me atrae nada que no me guste, hermano. ¿Y a usted? ¿Verdad que lo que nos atrae es lo que nos gusta? Entonces quiere decir que cuando el pecado llega y nos atrae, es porque nos gusta. Y ahí es donde tenemos nosotros que entender que no podemos estar en esos asuntos. Es que viera, dice que no aguantaba o tuvo la culpa ella o él. No, hermano, nosotros tenemos la culpa. Amén. Si nos atrajo es porque nos gusta. Por eso dice, lo atrae y lo seduce, dice. Cualquier pecado, póngale el nombre que sea, hermano. Pues no vamos a hablar de pecados en específico esta noche, pero cualquier cosa, hermano, que se convierta en pecado, hermano, es algo que está en el corazón y que llegó porque ahí hay un depósito de ese pecado, como se llame. Llegó y pudo hallar donde reposar. Amén. Ahí llegó. Así que si llega los malos tratos a su vida, es porque hay amargura en usted. Amén. Si llega aquello de que le están haciendo injusticias, es porque hay falta de perdón en su corazón. Es que mire, viera, a mí todo el mundo me hace daños. Entonces es que usted tiene un daño en su corazón. Usted tiene un receptor de daño en su corazón que atrae eso a su vida. Y por eso es que nunca salimos de donde estamos. Tenemos que entender que en nuestros miembros hay leyes ya estipuladas y que el enemigo las conoce y sabe. Y él dice, yo sé qué leyes tiene escritas en sus miembros. Y de acuerdo a eso, hermano, trae, hermano, las tentaciones. Pero lo que está pasando es que nosotros tenemos que entender que tenemos que sacar eso de nuestro corazón. Amén. Así que pongamos nuestras barbas en remojo cuando sentimos una inclinación hacia algo nos está trayendo, entonces quiere decir que está ahí bien vivo todavía. Tenemos que sacar, tenemos que dinamitar esa pista, ese lugar donde el enemigo quiere aterrizar sus misiles, sus aviones. Amén. Entonces mire cómo dice, cuando lo atrae, dice, lo seduce, dice. Luego la concupiscencia después de haber concebido, dice, ¿dónde concibió? En el corazón, aquí concibió. Le llegó la tentación a su mente, la aceptó, la maquinó, pecó, la concibió en su corazón. Cuando ya la concibió, dice, ¿qué es lo que pasó? Da a luz el pecado, dice. Entonces el pecado se da a luz, ¿dónde? En el corazón. Ahí se pecó. Ahí se maquinó todo y ahí pecó. Luego dice, después de haber maquinado en su corazón y haber concebido, dice, entonces dice que viene y ejecuta el pecado. Y eso dice, da a luz la muerte. Amén. Entonces mire cómo es el proceso del pecado. Pero ¿dónde está el problema, hermano? Dentro de nosotros. Amén. Está dentro de nosotros. Nosotros no podemos decir que el problema está en fulano o en mengano, sino está dentro de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que empezar a luchar contra eso. Dice Mateo 6, 22 al 23, dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Porque fíjese, hermano, que los miembros de nosotros, podríamos hablar de los ojos, de la lengua, de las manos, de los pies, etcétera. Y tal vez hablamos un poquito de cada uno de ellos. Pero dice que el ojo, dice, es la lámpara del cuerpo. Dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará, dice, en luz, dice. Y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en oscuridades. Entonces quiere decir, hermano, que depende de cómo sea nuestro ojo, así vamos a estar nosotros. Amén. El cuerpo es la lámpara, el ojo es la lámpara del cuerpo, así como el espíritu es la lámpara de Dios.
El Espíritu es la lámpara de Dios. Dios le encendió la lámpara y ya usted tiene comunión con Dios. Pero el ojo es la lámpara del cuerpo. ¿Qué miran nuestros ojos, hermano? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué miran nuestros ojos? ¿Qué estarán viendo nuestros ojos, hermano? ¿Qué estarán viendo en la televisión nuestros ojos? Mire que hay una ley en los ojos que fue escrita. Hay mucho que hablar de los ojos, pero nada más toquemos algunas cositas pequeñas. Porque fíjese, hermano, que los ojos es algo muy tremendo que nosotros tenemos que aprender a manejar. ¿Por qué? Porque con nuestros ojos nosotros podemos meter basura a nuestra alma, o podemos meter cosas buenas, pero eso nosotros lo decidimos, ¿verdad? ¿Verdad que nadie nos manda nuestros ojos? ¿Verdad que nosotros decidimos qué podemos ver y qué no podemos ver? ¿Verdad que nosotros somos los que decidimos si abrimos nuestra lámpara y si dejamos que sea luz para nosotros o tinieblas? Ahora, ¿qué estamos haciendo con nuestros ojos? ¿Qué estamos viendo con nuestros ojos? Mateo 5:29. Leamos Mateo 5:29. Esto es lo que estamos hablando. 28. Habéis oído que se dijo, dice, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer con mal deseo, en su corazón ya cometió adulterio con ella. Todo el que mira, dice, a una mujer, dice, con mal deseo, ya adulteró. Dice. ¿Cuántos adúlteros, hermano, no habremos? Tenemos que cuidar nuestros ojos. Y ahí incluyamos a las mujeres, ¿va? Porque cualquier mujer que mire a un hombre con mal deseo, porque también hay, hermano, ¿verdad que sí? Sí, hermano. Ahora las cosas están al revés, dijo alguien, ¿verdad? Ahora las mujeres se enamoran a los hombres, ¿verdad? Ahora las mujeres conquistan a los hombres. Bueno, hay de todo, hermano, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, tenemos que cuidar nuestros ojos entonces. Dice, el que la miró, oye bien, solo la miró con mal deseo, dice, ya pecó, dice, ya adulteró en su corazón, dice. Entonces, hermano, tenemos que cuidar nuestros ojos. ¿Cómo miramos? ¿De qué manera miramos? ¿Verdad? ¿De qué manera nosotros miramos con nuestros ojos? Fíjese que hay algo tremendo, hermano, pero es necesario que lo digamos. Pero ¿usted sabía que la pornografía daña tanto al ser humano? ¿Usted sabía que la pornografía, cuando alguien está metido en eso, en la pornografía, lo que está haciendo es tatuajes en su alma? ¿Usted ha visto a la gente tatuada, así como los mareros que andan con sus tatuajes? Esa gente muchas veces quiere quitarse eso y ya no pueden, hermano, porque están tatuados en su cuerpo de una manera que no se puede quitar ya. Tienen que arrancarles el pellejo si quieren quitarse ese tatuaje. Así es la pornografía en el alma. Cuando alguien está metido en la pornografía, hermano, es algo tremendo. Entonces tenemos que cuidar nuestros ojos con la pornografía. Y mire, hermano, ojalá que no haya ni uno, ¿verdad? Pero hay mucha gente metida en el internet viendo mujeres desnudas, viendo pornografía que de repente a uno no le ha cruzado por la mente cómo es. Y hay niños, hermano, metidos en eso. Culpa de padres que dejan a sus hijos con internet y dicen, es que va a hacer tareas, y lo dejan toda la tarde y ellos se van con la vecina toda la tarde o a hacer mandados, se dejan al niño solo metido en el internet, y estos niños se han hecho turbios para ver un montón de sitios, 3X, o yo no sé cuántas X tiene hoy. Es algo tremendo, hermano. Pero la pornografía, hermano, está tan a la mano, tan a la mano. Mire, cuando yo era niño, yo me acuerdo que la pornografía era algo bastante alejado, hermano, algo que uno no tenía mucho acceso. Yo recuerdo una vez que fuimos a ver una película con mi papá, y yo recuerdo que él lo molestaron los amigos hasta decir ya no,
porque fuimos a ver una película y salió una escena, yo no sé ni qué escena era porque no me acuerdo, pero era una escena pornográfica, me imagino, pero de aquel tiempo, hermano. Yo tengo 47 años y era cuando yo era de unos 12 años, tal vez, o 10 años, no sé. Entonces la pornografía de aquel tiempo, imagínense, no era la pornografía de aquel tiempo, de repente es lo normal de hoy. Antes uno no miraba ese montón de bikinis, ¿verdad? No se miraban, hermano, ¿verdad? Uno no miraba todo eso. Hoy sí es normal. De repente algo así pasó, porque la pornografía de aquel tiempo era bien suavecita, digamos. Pero los amigos de mi papá dicen que él me agarró y me tapó los dos ojos, dice, y no me dejó ver nada. Y lo molestaban. Oiga bien, pero ¿y nuestros hijos qué miran, hermano? Hoy, hermano, hay pornografía hasta para vender llantas, hermano. En el internet, hermano, usted abre un correo y le salen un montón de mujeres. Mire, hermano, yo me pongo a estudiar estudios bíblicos y así sale una columna con mujeres desnudas. Y hay que darle rapidito a esa imagen una X para que se vaya. Pero ¿y el que le gusta, hermano? ¿No será que se queda ahí escudriñando a ver qué más mira? Cuidado con nuestros ojos, hermano. Nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. Amén. Y si su ojo es malo, su cuerpo va a estar en oscuridad, dice la palabra. Y si su ojo es bueno, su cuerpo estará lleno de luz. ¿De qué tenemos lleno el cuerpo? ¿De oscuridad o de luz? Mire, hay una ley en los miembros escrita, hay una ley en los ojos que dice, ve, míralo, no es malo, ¿verdad? Puedes verlo, pero no es cierto. Vamos dañando nuestro ser. Amén. Entonces, mire, tenemos que entender que nuestros ojos, hermano, nosotros no los podemos contaminar. Hay un versículo que yo quiero que leamos con usted en Job. Déjeme buscarlo. Job, en donde él dijo, he hecho un pacto con mis ojos. Yo hice, dice, o había hecho un pacto con mis ojos, dice, de no ponerlos en una virgen alguna, dice. ¿Qué problema no tendría Job, hermano? Fíjese que Job, en Job 1:8, está hablando de que Dios decía, que hombre el que tengo en la tierra, ¿verdad? Sin embargo, al final dice que Dios lo tocó, le permitió al diablo tocarlo y hacerle todo lo que le pasó, y al final él dijo, la verdad, dijo, yo de oídas había oído de Dios, pero ahora mis ojos lo ven, dijo. O sea que aquel fue un hombre que sí estaba agradando a Dios. De repente era un hombre como usted o como yo. Estaba queriendo agradar a Dios y estaba buscando de Dios y todo, pero tenía muchas cosas que aprender todavía de Dios y muchas cosas que entregar de su alma también, como todos nosotros. Entonces él dijo, yo he hecho un pacto con mis ojos para no ver una mujer virgen y desearla, dijo. ¿Por qué hizo pacto con sus ojos él? Porque él sabía, hermano, que tenía un problema. Y él dijo, yo he hecho un pacto, no voy a permitir esto. Amén. Job se lo propuso. Y usted y yo, me voy a hacer un pacto, no voy a ver un hombre o una mujer ¿verdad? Podemos hacerlo, hermano. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros dejar, oiga bien, que nuestros ojos, que la ley que fue escrita en nuestros miembros, hermano, nos lleve sujetos, esclavos al pecado. No podemos dejar eso. Hay una ley en nuestros miembros que dijo Pablo, yo no sé, yo no entiendo, dijo. Yo veo, dijo, que lo que no quiero hacer, eso termino haciendo, dijo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque termino haciendo lo que no quiero, y lo que quiero no lo puedo hacer, dijo. En él había un problema, hermano, había una dificultad. Pero Pablo no toda la vida pasó en eso. Pablo al final dijo, ya vencí, dijo, ya terminé mi carrera, dijo. Solo me espera recibir la corona, dijo. Él terminó, él venció. No toda la vida pasó él en eso. Por eso digo, vamos a pasar en eso, pero llegará un momento al final en que nosotros vamos a vencer. Pero ahorita no hemos vencido todavía. Amén. Entonces, Pablo encontró la ley en sus miembros, pero él dijo, voy a luchar contra esto, voy a pelear contra esto. Y la verdad, hermano, que él entendió y por eso él venció. Si él, hermano, no entiende eso, si él no se concentra en eso, hermano,
él no hubiera podido vencer. Porque ese es el problema de muchos de nosotros, que caemos en las garras del pecado porque no entendemos que el problema lo andamos nosotros mismos y que hay una ley ahí en nuestros ojos que tenemos que vencerla para no ser reducidos a la impotencia. Amén. Esos son los ojos. Pero fíjese que también está la ley en las manos. La ley en las manos. Mateo 5:30. Vamos a ver qué dice Mateo 5:30. Pues si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti, porque más te vale perder un ojo, uno de tus miembros, que sea arrojado con todo tu cuerpo al lago de fuego, dice. Y si tu mano derecha para ti te es ocasión de pecado, córtala y arrójala de ti, porque más te vale perder uno de tus miembros que ir con todo el cuerpo al lago de fuego. ¿Oyó bien? Aquí está hablando de los miembros. En ningún momento usted va a agarrar el ojo suyo porque es un ojo pornográfico, ¿verdad? Un ojo pícaro. Un ojo, ¿qué le podría decir yo? Y me lo voy a sacar. No, hermano, ciego, y tiene las imágenes bien grabadas ahí. No está ahí el problema. Tampoco está en las manos, ¿verdad? ¿Qué cosas no se hacen con las manos? Entonces no está hablando de cortarlas literalmente, está hablando de cortarlas de una manera en que no funcionen para eso. Amén. Entonces dice, es mejor que cortes tu mano, dice. ¿Qué es lo que pasa con las manos, hermano? Con las manos, por ejemplo, hay dos aspectos que quiero tocar así rápidamente, que se cometen con las manos. Y uno de los aspectos es la violencia. Las manos sirven para cometer violencia. Amén. Hay hombres y mujeres, por no decirlo también, hombres y mujeres que con sus manos cometen violencia y son fáciles para agredir a alguien. Son fáciles para agredir a su mujer. Mire, hermano, yo he conocido de hombres que golpean a su mujer. Y lo peor, que ellas más los quieren, fíjese. No sé por qué. No sé por qué. ¿Saber? Pero como que se idiotizan, no sé. Perdóneme si hay alguien así aquí, perdóneme. Pero como que el enemigo le enreda la cabeza, la hace impotente, la hace una mujer que no vale nada, y llega a sentirse tan desvalorizada que no importa que ese hombre la esté golpeando, ella sigue con él y todavía le sigue haciendo todo lo que le pide. Y ese hombre levanta sus manos contra ella y la golpea una y otra vez. Y así hay mujeres también que lo hacen con hombres o con sus hijos. Yo he visto padres golpeando a sus hijos de una manera tan salvaje que parece que no fueran sus padres. Parece que esos niños fueran sus propios enemigos, porque les dan, hermano, hasta por donde no deben. Hay violencia en sus manos. Hay violencia en sus manos. Si hay violencia en usted o en mí, hermano, nosotros tenemos que sacar esa violencia. Esa ley escrita en nuestras manos nos va a llevar cautivos al pecado, a cometer cualquier cosa. Oiga bien, hay cosas que se cometen en las casas, pero hay cosas que se cometen allá afuera también. Adentro nadie se da cuenta, pero afuera lo meten al bote. ¿Por qué? Porque es muy violento. Facilito se le enciende la mecha y hace cosas que no debe y golpea al que se le pone enfrente. Hay que tener cuidado. Esa ley es muy peligrosa que esté en nuestros miembros. La ley de las manos tenemos que nosotros quitarla. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque la violencia no puede estar en nuestras manos. No puede haber violencia en nuestros hogares. Oiga bien, no pueden haber matrimonios, hermano, donde hay violencia familiar. La violencia intrafamiliar se llama esa. Hay golpes y hay violencia verbal también, hermano. La lengua también, hermano. Hay latigazos, dice la Biblia que hay golpes que pega la lengua que fueran mejores un golpe de un ¿cómo le llaman eso?
un chilillo, que le llaman los que usan los que arrean vaca, ¿va? Que los golpes que da la lengua. Pero fíjese, hermano, que la violencia es algo que tiene que erradicarse de nuestros hogares, ya sea con nuestra esposa o con nuestros hijos. Esa ley en nuestros miembros tiene que erradicarse. Y hay otra ley, el hurto. No le quiero dar los versículos porque se me va a ir el tiempo. El hurto, o sea, el robo. Hay gente, hermano, que tiene esa ley en sus miembros. Y mire, hermano, cualquier cosa que vean mal puesta, adiós. Y cristianos. Yo he conocido cristianos con ese problema. Roban cuando la menor oportunidad que tienen. Y qué feo es eso, hermano. Porque estas personas no son personas de confianza. Nunca las pueden poner en un puesto de confianza, en una oficina, en una casa. ¿Por qué, hermano? Porque toda cosa mal puesta se la llevan. Aquella mujer dice que le robó los ídolos a su padre, ¿verdad? Rebeca fue, ¿verdad? Le robó los ídolos a su padre. ¿Y qué hizo? Lo fue a meter en la tienda, fíjese. Hay gente que roba y lo lleva a la casa. Mira, mi amor, le dice, lo que te compré, una cadena de oro. ¿Qué? Se la peinó a una compañera del trabajo. Hay gente, hermano, que tiene ese problema. Y por eso, hermano, nunca salen adelante en la vida. Nunca, hermano, nunca. Yo he conocido personas que han tenido oportunidades buenas de trabajo, pero mire, hermano, tienen este problema y no pueden salir adelante. Tienen que erradicar el problema de sus manos. Eso, hermano, lo lleva continuamente, hermano, al pecado. Y no solamente, hermano, oiga bien, no solamente cometen pecados así. Yo conocí una persona que continuamente el robo lo llevaba. Pero después ya no era solo el robo, también eran las mujeres. Y pasaban muchas cosas con él. ¿Por qué? Porque tenía un problema, tenía una puertota abierta, hermano. En sus miembros tenía que sanarse eso, hermano. En sus miembros tenía que sanarse eso. ¿Por qué? Porque no podía seguir así. ¿Qué es lo que veremos? Otra ley, la ley de los pies. Hay un versículo que dice: los pies que corren al mal y se apresuran a derramar sangre. No sé si es Proverbios 1:16. Léalo, por favor. Búsquelo a alguien. Proverbios 1:16. Fíjese. Hay pies, dice, que corren al mal, dice. Y Proverbios 7:11, ¿qué dice? Proverbios 7:11 está hablando de una mujer, ¿verdad? Sus pies no permanecen en casa, dice. Aquí está hablando de las mujeres y de los hombres que les gusta andar con la otra o con el otro. Aquí está hablando de los hombres y mujeres que no pueden estar en casa. Mire, yo conocí a un hombre que le decía a su mujer: perdóname, le decía, pero no aguanto, tengo que ir donde ella, le decía. Yo ahí nomás le doy veneno, le digo yo. Le decía yo. Así le decía: me estoy desesperado, no aguanto, tengo que irme. Fíjese, no podía estar en casa. Él quería estar con la amante, ella quería estar con el amante. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el cristiano va a estar enredado con eso? Y estoy hablándole de supuestamente cristianos, ¿verdad? Claro, cayeron. ¿Pero por qué cayeron? Porque no se dieron cuenta que había una ley en sus miembros que los llevaba continuamente al pecado. Y que esa ley, hermano, no los iba a dejar, hermano, nunca, jamás iban a estar libres. ¿Por qué? Porque no entendieron, hermano, que tenían que luchar contra eso. Amén. Yo quiero que leamos unos versículos nada más y vamos terminando. Romanos capítulo 7, versos 5 al 6. Ábralo, por favor. Porque mientras vivíamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley para que sirvamos en lo nuevo al Espíritu y no a
a la antigua, a la carne, dice. Oiga bien, dice que ahora fuimos liberados de la ley del pecado. Entonces, a nosotros, oiga bien, nos liberaron de ese montón de cosas que habían en nosotros. No podemos nosotros decir, es que nosotros no podemos. No, desde el momento que Cristo vino a nuestra vida, dice que empezó una regeneración de nuestra mente. Cuando vino la regeneración de nuestra mente, Dios empezó a implantar la ley de Él en nosotros. Y esa ley que está en nosotros es una ley, hermano, que tiene que ir desplazando la ley del pecado en nuestros miembros. ¿Sabe por qué, hermano, no se desplaza la ley del pecado? Porque nosotros no la vamos sacando. Si nosotros vamos introduciendo la ley de Dios en nosotros, si nosotros vamos introduciendo, hermano, la palabra de Dios, si nosotros vamos introduciendo la búsqueda de Dios, si nosotros vamos introduciendo congregarnos continuamente, si nosotros vamos buscándole, hermano, a Dios continuamente, nosotros vamos a ir desplazando la ley del pecado a nuestros miembros. ¿Por qué? Porque estamos metiendo una nueva ley a nuestros miembros y a nuestra mente. Yo siempre he dicho una cosa, hermano. Oiga bien, un vaso de agua lleno, hay dos maneras de vaciarlo, ¿verdad? Botándolo, bebiéndomelo, ya serían tres, ¿verdad? Bebiéndomelo, o lo pongo en un chorro. Y ese chorro, ¿qué es lo que va a hacer, hermano? Va a empezar a sacar esa agua que está ahí, chuca negra. Esta está limpia, hermano. Pero si estuviera chuca, el chorro de agua va a empezar a caer, y a caer, y a caer, y a caer, y a caer en esto. Y de repente este vaso va a estar clarito como este. ¿Por qué? Porque lo expuse a un chorro, en lo que es un vaso de agua o de lo que sea. Pero nuestra alma, hermano, nuestra vida no la podemos agarrar y empezar a agarrar de los pies a alguien, que se le salgan todo el montón de mañas y leyes que hay en sus miembros, y afuera y afuera y afuera. No se puede, hermano, eso no se puede. Eso es algo que nosotros tenemos que luchar contra eso. Pero ¿cómo vamos a luchar? Poniendo nuestra vida al chorro de la palabra, exponiendo nuestra alma a la búsqueda de Dios. Vamos a meter ahí nuestra vida al chorro, a que le caiga, que le caiga, que le caiga, hasta que ese montón de ranas y montón de cosas que hay adentro, chuqueras, salgan, mire, salgan, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Nosotros ponemos eso y empieza a salir todo lo sucio, todo lo sucio, todo lo sucio. De repente tenemos un vaso de agua limpia, sin necesidad de darle vuelta. Entonces nosotros nos exponemos a la palabra, vamos a ir siendo renovados. ¿Sabe por qué nosotros no cambiamos? Porque no nos exponemos. La palabra está siendo predicada, la palabra está siendo enseñada, y muchos están con el celular mandando mensajitos, ¿verdad? Si es en el culto. Y si es en la vida, no están dispuestos, no estamos dispuestos a dejar, hermano, las cosas del pecado, sino que creemos que los que tienen la culpa son otros. No, somos nosotros mismos. Tenemos que entender eso, tenemos que luchar contra eso. Y nosotros tenemos que saber, hermano, que si nosotros no luchamos, nosotros no vamos a vencer. Efesios 4, del 22 al 24, vamos a leerlo. Efesios 4, del 22 al 24. Léalo rápidamente, búsquelo rápidamente, quiero leerlo para que avancemos. Dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según sus deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejad a un lado la falsedad. Oiga bien, hablad cada uno con su prójimo verdad, dice, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no ni deis oportunidad al diablo. El que robaba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con los que tienen necesidades. ¿Oyó bien? Dice, en cuanto a vuestra manera anterior de vivir, despojados del viejo hombre. Aquí no dice, vaya a una consulta con el doctor Adalid para que le ayude a despojarse. No. Él allá le va a ayudar a quitarse las culichas, los virus
Y es un montón de cosas que a veces nos cargamos cuando nos enfermamos, pero lo que está adentro no sale así nomás, hermano. Amén. Eso somos nosotros, despojados del viejo hombre, cada uno de nosotros. Amén. Un versículo más. Solo quiero leerle al final de esto que estaba leyendo. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala ni corrompida, sino que sea la de edificación según la necesidad del momento. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, y gritos, ira, maledicencia, así como toda malicia. Sed amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, así como también Él los perdonó. Dice. Mire, hermano, esto es despojarse. Esto es hacer la labor de quitarse ese trapo viejo, ese vestido viejo, y hermano, y ser diferentes. Eso no lo puede hacer el pastor, no lo puede hacer la esposa, no lo puede hacer nadie. Lo tengo que hacer yo. Amén. Dígase a usted mismo, eso lo tengo que hacer yo. Amén. Romanos 6:13, y con esto terminamos. Romanos 6:13 y 14. Búsquelo, por favor. Esto no me interesa que lo lea, porque tenemos que nosotros entender que nuestros miembros tenemos que presentarlos a Dios. Amén. 6:13 de Romanos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice. Mire, no importa, dice, lo que esté en tus miembros, dice. Si tú los presentas, dice, delante de Dios para servir a la justicia, dice, no te van a llevar sujetos al pecado, porque estás bajo la gracia, dice. Amén. Así que mire, hermano, el Señor a nosotros nos dio el paquete completo. Solamente nosotros tenemos que responsabilizarnos nosotros, agarrar nuestra parte, y la otra la va a hacer Dios. Amén. Si nosotros empezamos, hermano, a despojarnos de lo que hay en nosotros, hermano, Dios nos va a ayudar. Amén. ¿A cuántos Dios nos ha ayudado a ser diferentes, hermano? A todos. Amén. No, está bueno, se propuso, pero Dios vio la propuesta en su corazón, vio la disposición, y vino Dios y le ayudó. Y no fue por su propia justicia, sino porque Dios le ayudó, pero porque se propuso en su corazón. Amén. No existe ese verso como dicen algunos, ¿va? Dicen, como dice en la Biblia, ayúdate que te ayudaré. No, en la Biblia no dice eso, ¿verdad? Nunca dice. Pero sí, hermano, dice que seamos nosotros los que nos despojemos. Y si nosotros nos despojamos, Dios, hermano, nos va a ayudar, hermano. Amén. Dios nos va a ayudar a vencer lo que sea, hermano. Porque mire, hermano, esa ley que está en nuestros miembros, tenemos que nosotros que vencerla. Amén. Pero veámosla. Está la ley de la lengua también. No nos quedó tiempo a hablar de ella. Pero hay gente que tiene la ley en su lengua fea, hermano, y con su lengua destruye, no edifica. Y dice la palabra, no es posible, dice, que de una misma boca salga agua dulce y amarga, dice, que salgan bendiciones y maldiciones, dice. No puede ser, dice. Como quien dice, esa boca no está regenerada, no es de Dios, ¿verdad? No puede ser. Hay una ley en la lengua, hermano, que tenemos que sacarla. Nuestra boca es para bendecir a Dios, no para maldecir. Amén. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie y vamos a orar. No es tan tarde, hermano, es temprano. Vamos a orar. Póngase de pie y cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Un poco nada más. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Está la ley del Espíritu, que dice que da vida en Cristo. Dice que fuimos liberados de la ley del pecado por la ley del Espíritu. El Espíritu está ahí, hermano, y ha puesto sus leyes. Solo está que nosotros le permitamos que Él pueda hacer una obra regeneradora, reestructuradora en nosotros. Si nosotros no le abrimos nuestro corazón, Él no podrá hacer
Nada. A mí me llamó la atención algo que el Señor dijo, que Él no pudo hacer milagros en su propia tierra. Dice que Él no pudo. ¿Acaso Dios no puede hacer algo, hermano? Dios lo puede hacer todo. Cualquier cosa lo puede hacer Él. Pero dice que el Señor Jesús no pudo hacer milagros en su tierra. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que Dios no puede hacer nada en nosotros. ¿Se ha puesto a pensar usted, hermano, cuando Dios quiere hacer algo en usted y Él no puede? Dígale: Señor, yo quiero permitir que tú hagas la obra en mi vida, Señor. Dígale: Señor, yo no quiero ser un estorbo, Señor, para la obra regeneradora, la obra restauradora en mi vida. Quiere levantar sus manos a Él y decirle: Señor, ten misericordia de mí, Señor. Dígale: Señor, yo quiero dejar que tu palabra, Señor, sea como agua que me limpie, Señor, que me transforme, que me quite, Señor, todo lo que es desagradable, Señor, todo lo que no conviene a santos, a hijos tuyos, Señor. Dígale: Señor, aquí está mi vida, Señor. Esta es una noche en la que nosotros podemos decirle: Espíritu Santo, completa esa obra en mi vida, Señor. Nosotros cada uno reconocemos y entendemos qué leyes están escritas en nuestros miembros, qué es lo que nos está afectando, qué es lo que nos está dañando, y podemos decirle esta noche: Señor, yo te entrego esta área de mi vida, Señor. Yo te entrego mis manos, Señor. Yo te entrego mis pies, mi boca, Señor, mi lengua, mi mente, mis pensamientos. Yo no sé, hermano, qué es lo que usted tiene que entregar en esta noche delante del Señor, pero es una noche en la que nosotros vamos a decirle: Señor, quiero entregar mis miembros, Señor. Quiero presentarlos delante de ti, Señor, para servirte, Señor, para honrarte, Señor. Ya no quiero ocupar mis ojos para seguir, Señor, viendo cosas que no convienen, Señor. Si ha habido en usted, hermano, alguna desviación en sus ojos, pídale perdón al Señor. El Señor no ha venido en esta noche para condenarnos, sino que Él ha venido para restaurarnos. Dígale: Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, esta noche, Señor, yo te ruego, Señor, que tu palabra, mi Dios, no regrese vacía, Señor, sino que cumpla el objetivo para el cual tú le enviaste a nuestra vida, Señor. Que venga a renovar, a restaurar, a cambiar nuestra vida, Señor. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, Señor, sea cambiada, sea transformada, sea regenerada, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que tu palabra no regresa a ti vacía, Señor, sino que cumple con el objetivo para el cual tú le enviaste, Señor, y hace fructificar la tierra, Señor. Y esta noche yo te ruego, Señor, que esa palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, pueda fructificar en nuestra vida, Señor, y pueda hacernos diferentes, pueda cambiarnos, Señor. En el nombre de Jesús renunciamos a toda violencia, a toda pornografía, a todo pecado, a todo adulterio, a toda suciedad. En el nombre de Jesús nos despojamos de todo pecado, de toda herencia ancestral, en el nombre de Jesús, de todo aquello que hay en nosotros que nos arrastra, que nos lleva al pecado, en el nombre de Jesús, porque ya no queremos seguir siendo esclavos del pecado. Ahora queremos servirte, Señor. Ahora queremos honrarte, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, esta noche. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, gracias, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, te bendecimos esta noche y te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y esta noche, Señor, queremos bendecirte y queremos adorarte, Señor. Gracias, Padre. Amén. 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 La Iglesia de Cristo del Evangelio Completo Ministerios Ebenecer presentó su programa, Restaurando las Sendas Antiguas con el Dr. Pastor José David Paredes Avillón. Escúchanos a través de Evangelio Completo Radio. En la siguiente dirección: www.evangeliocompleto.hn.blogspot.com. Estamos ubicados en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. En la colonia San José de Sula, 10 calle sureste, contiguo al Centro Comercial San José de Sula.
Nuestros horarios de reunión, jueves a las 7 de la noche y domingos a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga.